¿Te gustaría comer sano pero sientes que es demasiado caro? No te preocupes. Hoy en Salud de la Vida, te compartimos 7 consejos sencillos para que puedas comer saludable sin gastar de más. Así que, si quieres cuidar tu salud y tu bolsillo, quédate con nosotros. Nuestro primer consejo es comprar a granel. Cuando compras alimentos en grandes cantidades, como arroz, legumbres, semillas o frutos secos, puedes reducir el costo por unidad en comparación con los productos envasados, lo cual es ideal para un presupuesto ajustado. Además, los alimentos a granel suelen venir sin empaques innecesarios, lo que reduce costos y también es una opción más ecológica al disminuir el consumo de plástico. Ventajas. Ahorro económico. Los productos a granel suelen costar hasta un 30% menos que los envasados, ya que evitas pagar por el empaque y la marca. Mayor duración en la despensa. Productos como el arroz, los frijoles y las lentejas tienen una vida útil larga, lo que significa que puedes almacenarlos durante meses sin preocuparte de que se echen a perder. Flexibilidad en las porciones. Puedes comprar solo la cantidad que necesites para tus recetas, lo que evita el desperdicio de alimentos y te permite experimentar sin comprometerte a un paquete completo. Consejos para una compra a granel eficiente. Lleva tus propios recipientes o bolsas reutilizables para almacenarlos. Haz una lista y compra solo lo que realmente usarás. Verifica que los productos estén frescos. Los frijoles y los granos deben estar firmes y no deben tener olores extraños. Al mantener ingredientes básicos como estos a mano, tendrás una base sólida para preparar platos saludables, ahorrando tiempo y dinero cada semana. El segundo consejo es optar por frutas y verduras de temporada. Estos alimentos no solo suelen ser más económicos debido a la mayor disponibilidad en su mejor época, sino que también están en su punto óptimo de frescura, sabor y nutrientes. Las frutas y verduras de temporada no necesitan ser cultivadas en condiciones artificiales o importadas de lejos, lo que también reduce el impacto ambiental. Beneficios específicos de consumir alimentos de temporada. Precios más bajos. Como están en su mejor momento de cosecha, hay mayor oferta de estos productos en el mercado, lo que hace que los precios bajen en comparación con las frutas y verduras fuera de temporada. Mejor calidad y frescura. Los productos frescos de temporada no han pasado tiempo almacenados o transportados por largas distancias, lo que significa que conservan mejor sus nutrientes y su sabor. Beneficios nutricionales. Las frutas y verduras de temporada suelen tener más nutrientes que los productos cultivados en condiciones artificiales. Esto se debe a que se cosechan en el punto óptimo de maduración. Consejos para aprovechar mejor las frutas y verduras de temporada. Infórmate sobre los calendarios de cultivo. Cada región tiene su propia temporada de frutas y verduras, así que busca el calendario correspondiente para saber cuáles están en su mejor momento. Compra en mercados locales. Los mercados locales suelen vender productos frescos de temporada que han sido cosechados recientemente, apoyando además a los agricultores locales. Compra en mayor cantidad y congela. Si encuentras una oferta en frutas o verduras de temporada, puedes comprarlas en mayor cantidad y congelarlas para usarlas en recetas futuras. Las frutas como las fresas y los mangos congelan muy bien, al igual que las verduras como el brócoli y las espinacas. Comprar productos de temporada no solo es más económico, sino que también es una excelente manera de disfrutar una variedad de alimentos en su mejor estado a lo largo del año. El tercer consejo es planificar tus comidas con anticipación. Esta estrategia no solo ayuda a evitar gastos innecesarios, sino que también te permite mantener un equilibrio nutricional en cada comida. Al saber que vas a comer durante la semana, reduces la posibilidad de caer en opciones rápidas y menos saludables, especialmente cuando tienes un día ajetreado. Porque es importante la planificación en la alimentación. Ahorro económico. Cuando planificas, puedes elegir ingredientes que se complementen entre diferentes recetas, optimizando cada compra y reduciendo el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, si compras espinacas, puedes usarlas en una ensalada, añadirlas a un batido o incluirlas en un plato de pasta. Mejora nutricional. Al planificar, puedes asegurar que cada día incluya una buena variedad de alimentos, incorporando proteínas, vegetales, granos enteros y grasas saludables. Esto contribuye a mantener una dieta balanceada, algo que se pierde cuando improvisamos. Consejos prácticos para planificar tus comidas. Crea un menú semanal básico. Diseña un plan semanal con ideas generales para el desayuno, el almuerzo y la cena. Esto no tiene que ser rígido, pero te da una guía para saber qué comprar. Revisa tu despensa y refrigerador antes de hacer la lista. Así, puedes aprovechar lo que ya tienes, ahorrando dinero y evitando que los alimentos caduquen sin usarse. Elige recetas que compartan ingredientes. Usa ingredientes versátiles, como legumbres y verduras, en diferentes recetas a lo largo de la semana. Así optimizas tus compras y aseguras una mayor variedad de platos. El cuarto consejo es cocinar en grandes cantidades, o batch cooking.
Esta técnica es ideal para las personas con un estilo de vida ocupado y es una excelente estrategia de ahorro tanto de tiempo como de dinero. Preparar varios platos de una vez permite tener opciones saludables siempre disponibles y reduce la necesidad de recurrir a comida rápida o a domicilio, que suelen ser menos nutritivas y más caras. Beneficios de cocinar en grandes cantidades. Ahorro de tiempo. Al dedicar unas horas un día de la semana a cocinar, puedes asegurarte de tener varias comidas listas, reduciendo el tiempo de preparación durante la semana. Ahorro económico. Al cocinar grandes cantidades, aprovechas mejor cada ingrediente y reduces el gasto en envases individuales. Además, las compras en mayor cantidad suelen ser más económicas. Control sobre los ingredientes. Preparar tus propios alimentos te da control total sobre la cantidad de sal, grasa y otros ingredientes en tus comidas, lo cual es beneficioso para mantener una alimentación saludable. Consejos para el batch cooking. Elige recetas que se conserven bien. Platos como guisos, sopas, estofados, pastas y ciertos tipos de ensaladas pueden durar varios días en el refrigerador o incluso semanas en el congelador. Divide en porciones. Guarda las comidas en porciones individuales. Esto no solo facilita el control de las porciones, sino que también te permite llevarlas como almuerzos al trabajo o escuela sin tener que preparar algo cada mañana. Etiqueta y fecha los contenedores. Esto te ayudará a recordar qué día cocinaste y cuándo deberías consumir cada comida, evitando desperdicios. Engancha a tu audiencia. Para mantener a tu audiencia interesada, podrías mostrar ejemplos de platos que has preparado en grandes cantidades, con tomas de cómo se ven al refrigerarse o congelarse. Puedes incluir ideas como una sopa nutritiva, un guiso de legumbres o un plato de pasta integral con vegetales. Visualmente, ver platos preparados y listos para consumir ayudará a que los espectadores vean la practicidad y el beneficio directo de aplicar este consejo en su vida diaria. El quinto consejo para comer sano y económico es optar por proteínas de bajo costo. La proteína es un nutriente esencial que mantiene nuestros músculos fuertes, ayuda en la recuperación y es clave para la saciedad, pero no siempre tiene que venir de fuentes costosas como la carne o el pescado. Alternativas de proteínas accesibles. Legumbres, frijoles, lentejas y garbanzos son una increíble fuente de proteínas y fibra que puede alargar la sensación de saciedad. Además, se pueden preparar de muchas formas, desde guisos hasta ensaladas. Huevos, son una proteína completa y económica, rica en nutrientes como las vitaminas B12, D y colina. Puedes prepararlos de muchas maneras, lo que los hace una opción muy versátil. Tofu y tempeh. Estos derivados de las sojas son ricos en proteínas y suelen costar menos que las carnes. Además, absorben bien los sabores, por lo que puedes sazonarlos y marinarlos para lograr sabores deliciosos. Carnes magras o cortes económicos. Cuando quieras carne o pescado, elige cortes más accesibles, como muslos de pollo, sardinas o tilapia. Fíjate en las ofertas semanales, especialmente si puedes congelar porciones para después. Nuestro sexto consejo es evitar los alimentos procesados. Estos alimentos suelen ser más caros y están llenos de azúcares, sodio y aditivos que pueden afectar la salud a largo plazo. Además, suelen tener pocas proteínas y fibra, lo que significa que no nos sacian tanto como una comida preparada en casa. Ventajas de evitar los procesados y cocinar en casa. Control sobre los ingredientes. Al cocinar desde cero, puedes elegir ingredientes frescos y controlar la cantidad de sal, azúcar y grasas que usas. Mejor valor nutricional. Alimentos frescos como verduras, legumbres y granos enteros son mucho más nutritivos y ayudan a mantener un peso saludable. Reducción de costos. La comida procesada puede parecer conveniente, pero a largo plazo cocinar en casa ahorra dinero. Por último, aprovecha las tiendas y mercados locales. Los productos frescos suelen ser más baratos en ferias, mercados o tiendas pequeñas de la zona en comparación con las grandes cadenas de supermercados. Además, aquí puedes encontrar frutas y verduras de temporada directamente de los agricultores, lo que significa que son más frescas y sabrosas. Beneficios específicos de comprar localmente. Precios más bajos. Los mercados locales ofrecen precios competitivos, especialmente en frutas y verduras de temporada. Calidad y frescura. Los productos no pasan días almacenados o transportados, lo que garantiza frescura y mejores sabores. Apoyo a la economía local. Al comprar en mercados locales, contribuyes directamente con pequeños agricultores y productores, fortaleciendo la economía de tu comunidad. Como ves, comer sano no tiene por qué ser caro. Con estos consejos, puedes cuidar tu salud mientras ahorras dinero. ¿Cuál de estos tips vas a poner en práctica primero? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete a Salud de la Vida y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!